Israel, pastor, que trae la palabra el día de hoy. Dispongamos nuestro corazón para escuchar atentamente el mensaje del Señor este día. Muy buenas tardes, hermanos. Hay un mensaje que recorre las fronteras, los valles, las generaciones, y es el mensaje de la resurrección, el poder de la resurrección. Y hemos estado predicando acerca de esto en este mes. Nos hemos propuesto eso. Pasó lo que conocemos como la Semana Mayor según el calendario civil que nos rige, pero también el domingo pasado aprendimos que al ponerse el sol hoy inicia la Pascua a la luz de la Escritura, y quizás algunos de nosotros hemos dispuesto nuestros corazones para celebrarlo, para pasar un festival de panes sin levadura. Y qué bueno que podemos disponer nuestro corazón para que esto suceda. Quiero invitarlos a abrir la Escritura en el libro de Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15. Vamos a leer mucho hoy, espero no tardarme tanto, pero el día de hoy, más que una predicación, quisiera dar una enseñanza. Vamos a hablar acerca de las evidencias en la Escritura acerca de la resurrección de Jesucristo. Y digo evidencias en la Escritura porque hay más evidencias todavía. Hay evidencias históricas, geográficas, arqueológicas. Hay varios recursos de los cuales podríamos acercarnos para vislumbrar la resurrección de Jesucristo y traer certeza a nuestro corazón. Pero hoy vamos a hablar acerca de algunas evidencias a la luz de la Escritura. Y mira lo que dice la primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 15. Voy a leer en voz alta, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice así la Escritura, dice: ahora, amados hermanos, es el apóstol Pablo el que habla y le escribe a la iglesia de Corinto. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles ¿la qué? La buena noticia que ya les prediqué. Esa es la buena noticia. Está aquí con letras mayúsculas, ¿verdad? No hay una mejor noticia que esa, ni aunque el dólar baje, ni aunque la gasolina baje, ni aunque estén regalando las tortillas. No hay una mejor noticia que saber esta noticia de la cual está hablando Pablo. Permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva, que nos salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Qué es lo que nos puede salvar, hermanos? Creer este mensaje. Eso es lo que trae salvación a nuestra vida, creer este mensaje. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Aguas con las mentiras, con los engaños. Dice el apóstol Pablo, versículo 3: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dice la Escritura. Sí, Él murió. Versículo 4: Él fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Esto sucedió. Es lo que está diciendo Pablo, esto es real. Y si no me creen, versículo 5: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles, y por último, como si hubiera nacido yo en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice el apóstol Pablo. Un paréntesis: el apóstol Pablo fue casi contemporáneo a Jesús, pero nunca se cruzaron físicamente. Pero ahí está Pablo escribiéndonos, ¿no? Por eso dice que como en un tiempo que no le correspondía, también él lo vio. Versículo 9: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Persiguió a la iglesia de Dios. Versículo 10: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pues no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de entre los muertos,
¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos y las razones por las cuales el apóstol Pablo y los demás apóstoles sufrieron persecución, martirio y muerte, ¿qué dice? Será inútil. Toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si estamos aquí sin creer en la resurrección, hermano, nuestra fe es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de todos ustedes, la fe de todos nosotros es inútil y todavía seguiríamos siendo culpables de nuestros pecados. Versículo 18. En ese caso, todos los que murieron creyeron en Cristo, que todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de ¿quién? De un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, de allá venimos, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Esto es importante. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Amén. ¿Quién pertenece a Cristo? Amén. Después de eso vendrá el fin y cuando Él les entregará el reino a Dios el Padre, luego destruirá todo gobernante y poder y autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Hace un momento yo les decía, hermanos, lo que puso una gran separación entre nosotros y Dios, entre que nosotros podamos pertenecer a la naturaleza de Dios, es que nos fue quitada la eternidad. Desde que pecamos, nuestro reloj biológico se activa y envejecemos y nos enfermamos y nos duele la rodilla y nos duele el brazo y nos duele el apéndice y tenemos problemas de salud. Eso es hasta un cierto punto normal porque nuestra naturaleza está caída. Pero no es el punto final de nuestra vida porque creemos en la resurrección de los muertos. El último, versículo 26, y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. No habrá más muerte, mis hermanos. No habrá más muerte. Pues la escritura dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, porque es Dios quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para que sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? O sea, como que ¿por qué yo andaría de naufragios y permitiendo que las serpientes me piquen y que me estén metiendo en prisión? ¿Por qué lo permitiría? Está hablando Pablo con un razonamiento humano, ¿no? Versículo 31, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, entonces prácticamente comamos y bebamos, hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana, porque mañana moriremos. Pero no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y le está escribiendo a una iglesia, no le está escribiendo a la gente de afuera. Pablo le está escribiendo a la gente de una iglesia.
Este es uno de los discursos más profundos acerca de la resurrección emitidos por el apóstol Pablo. Claro, en todas sus cartas el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Si ese no es el mensaje, entonces ¿cuál es, hermanos? Es el mensaje de la resurrección, el cual nosotros predicamos y anunciamos. Pero la palabra resurrección en el idioma original en el que fue anunciada, en el griego, es la palabra anástasis. Anástasis. Es una palabra griega que al traducirla al español, claro, significa resurrección, pero también podría significar el levantarse de nuevo. Levantarse de nuevo. Y puede interpretarse en un sentido literal. Tú estás sentado en este momento y en el momento en el que tú te levantas podríamos decir que acabas de hacer anástasis. Te has levantado de nuevo, has emergido o has resurgido nuevamente. Pero no solamente tiene que ver con el sentido literal, sino que también tiene que ver con una resurrección de entre los muertos. Levantarse de entre los muertos. Pero no es la única forma de interpretar esta palabra, sino que también tiene que ver con una recuperación moral. Tiene que ver con levantarse de nuestra vana manera de vivir. Eso también es resurrección. Entonces, en un sentido, la resurrección no solamente sucederá el día que nos levantemos de entre los muertos, sino que la resurrección debería de surgir todos los días de nuestra vida, al levantarnos y al dejar atrás nuestra antigua manera de vivir. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca del bautismo, él dice: hemos sido sepultados juntamente con Cristo en las aguas y nos hemos levantado a una vida nueva. Nos levantamos a una vida nueva cada mañana, porque nueva es la misericordia del Señor cada mañana. Cada mañana hay una bendita oportunidad de rectificar nuestra forma de caminar y de vivir. Y hay que tomar esas oportunidades, mis hermanos. Hay que tomar esas oportunidades, porque si no, como dice Pablo, pues entonces hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana, porque mañana vamos a morir y no hay nada después de la muerte. Pero existe la resurrección, y porque existe la resurrección, ayer aprendíamos con los varones, vivimos con confianza y nos esforzamos en corregir nuestra manera de vivir, porque vale la pena, porque hay un mensaje que alienta nuestra vida. Así que la palabra resurrección o la palabra anástasis tiene un sentido literal y visible, pero también tiene este sentido moral, invisible. El poder levantarnos cada día para ser mejores, para rectificar nuestra vida. Y dado esto, esta va a ser apenas la primera parte. Yo creo que va a haber una segunda parte y va a haber una tercera parte. Dado toda esta introducción, voy a hablarles 11 puntos de por qué la evidencia bíblica de la resurrección de Jesucristo, para que estemos convencidos en nuestro corazón, que exista certeza en nuestra vida de la resurrección. Porque es el mensaje que predicamos, mis hermanos. Si no creemos en la resurrección, entonces ¿qué hacemos aquí? Es el mensaje que predicamos. Antes de la salud, antes de la prosperidad, antes de que te vaya bien, antes de un montón de cosas, la esperanza que tenemos en Cristo es más allá de la muerte. Ahí está nuestra seguridad, mis hermanos. La primera cosa que quiero hablar acerca de la resurrección a la luz de la Escritura es que la resurrección de Jesús fue profetizada de antemano. Mira lo que dice Isaías 53, 8 al 12. Isaías 53, versículos del 8 al 12, fíjate, dice en la Escritura, el profeta Isaías habla acerca del Mesías, de Jesucristo, y dice: al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Ahí está la soberanía de Dios. Léalo conmigo, porque a veces pensamos que hay cosas que no pueden venir de Dios. Y si pensamos de esa manera, entonces dudamos de la soberanía de Dios. Dice el versículo 10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, Él tendrá muchos descendientes. Amén. Aquí estamos, aquí estamos. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará.
cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con los pecados de ellos, con todos los pecados de ellos. Yo le redimiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por las transgresiones. Aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías prometió que Jesús nacería en circunstancias humildes para vivir una vida sencilla, para sufrir una muerte brutal, pero para resucitar y levantarse de entre los muertos para quitar nuestro pecado. 700 años antes el Señor ya había anunciado esto con el profeta Isaías. También Jesús mismo predijo su muerte. En numerosas ocasiones Jesús prometió claramente que moriría, pero que se levantaría a los 3 días. ¿Se acuerdan de toda la serie de Marcos que predicamos, que varias veces dijo: me voy a morir, me van a aplastar, me van a destruir, pero al tercer día me voy a levantar? Y los discípulos les pasaba, le entraba por una y le salía por otra. Por ejemplo, Marcos 8:31. ¿Qué dice Marcos 8:31? Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Está el texto también de Mateo 12:38 al 40, donde habla acerca de la señal de Jonás, que le dicen: hey, danos una señal de que tú eres el enviado de Dios. ¿Qué es lo que les contesta Jesús? Voy a pasar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, y al tercer día me levantaré igual que Jonás. O está el texto en Juan 2:18 al 22, donde Jesús está en el templo y les lanza este mensaje. Le dice: hey, destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Jesús mismo predijo su muerte. Jesús mismo habló acerca de sus sufrimientos, pero también él dijo claramente que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Él iba a levantarse entre los muertos. Ahora, tercer punto, Jesús murió, y antes de que Jesús muriera pasó una noche de insomnio. Él no podía dormir. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban dormidos? Que Jesús les reclama y dice: ¿no pueden velar conmigo ni siquiera una hora? Bueno, Jesús pasó una noche terrible de insomnio, de pruebas, y le metieron una paliza, hermanos, que lo dejó exhausto. En serio, lo golpearon y lo maltrataron hasta más no poder. Fue azotado, recibió un castigo tan horrendo que muchos hombres hubieran muerto antes de llegar a la cruz. Pero ahí está Jesús soportando los latigazos, los golpes, las afrentas. Ahí está Jesús cargando con esa cruz. Mucha gente se hubiera muerto antes de que llegara al lugar de la crucifixión, seguramente. ¿Cuántas veces Jesús cayó en el piso? ¿Cuántas veces no lo obligaron a volverse a levantar y a seguir tomando su cruz? ¿Cuántas veces no pasó eso, mis hermanos? Después de eso, Jesús fue crucificado, y un verdugo profesional. ¿Quién es un verdugo? Una persona encargada de torturar, pero también de dar fe y legalidad de que alguien está muerto. Jesús murió, y un verdugo profesional se acercó y dijo: no, sí, ya está muerto, pero si cabe duda. Le clavaron una lanza que lo traspasó y llegó hasta su corazón, y salió agua y sangre de su costado. Ese verdugo perdió su chamba, de seguro. Él había declarado que Jesús estaba muerto, y todavía encima de eso le clavó una lanza en su costado para asegurarse de que Jesús estaba muerto. Eso está en Juan 19:34 al 35. Y encima de eso, mis hermanos, revisaron otra vez las tumbas, porque era necesario que todos los que están crucificados murieran. Les empezaron a quebrar los pies. Ya les he dicho que la muerte en la cruz es muerte por asfixia. Así que si tus pies están haciendo resistencia en el madero, pues sigues aguantando. Pero cuando tus pies dejan de cargar tu cuerpo, ahora quien carga tu cuerpo son tus brazos. Y al cargar tu cuerpo, tus brazos, tus pulmones empiezan a colapsar, y entonces mueres asfixiado. Cuando era necesario que ya se murieran todos los que estaban crucificados, empezaron a fracturar los pies. Pero con Jesús ya no fue necesario, porque ya estaba muerto. Ya había esa certeza de que él estaba muerto. A los demás sí les quebraron sus pies para que murieran por asfixia. Si eso no fuera suficiente, Jesús fue llevado a un sepulcro donde se acostumbraba que aproximadamente los envolvían y los preparaban aproximadamente con 45 kilos de lino. Imagínate, si Jesús estaba vivo y lo mataron por asfixia, por lo que sea, totalmente. Imagínate Lázaro cómo salió de la tumba cuando el Señor Jesús dice: ven fuera. Dice el Evangelio de Juan que evidentemente iba todo lleno de vendas y que muy apenas podía moverse.
45 kilos de lino y especias. Inclusive, mis hermanos, si Jesús hubiera sobrevivido a los golpes y a los azotes de la crucifixión y un corazón traspasado, le hubiera muerto toda esa preparación, todo ese embalsamaje. ¿Sí se dice así? Sí, ¿verdad? Embalsamiento. Gracias. Y si Jesús hubiera sobrevivido a todo eso, pues eso en sí mismo sería un milagro. Pero aún así no hubiera soportado 3 días sin comida, sin agua, sin atención médica, en una tumba fría y con sus heridas expuestas. O sea, ¿es claro que Jesús murió? Sí. Es evidente que Jesús murió, es un hecho que Jesús murió. Y hay evidencia escritural acerca de todo eso. Ahora, Jesús fue enterrado en una tumba que estaba bien ubicada, mis hermanos. Unos 700 años antes de que Jesús naciera, lo acabamos de leer en el libro del profeta Isaías, dice que Jesús iba a ser enterrado ¿entre dónde? Crucificado entre los bandidos, los malvados, los ladrones, pero enterrado ¿dónde? Entre los ricos. Y sucede que cuando Jesús muere, un hombre rico llamado José de Arimatea se acerca y pide el cuerpo de Jesús y se lo lleva. Es como, da risa, ¿no? Pero aquí distinguimos entre el panteón de los ricos y el panteón de los pobres, ¿no? Es como si a Jesús se lo hubieran llevado al panteón de los ricos. Era fácil saber dónde fue enterrado, era fácil saber en qué tumba estaba. No era así como que no, pues sabe como 100 tumbas ahí. O sea, era evidente que el lugar donde Jesús fue puesto, ya no iba a haber duda de dónde fue establecido en su tumba. Esto es importante por lo siguiente: era imposible que Jesús muriera en una tumba de ricos, porque Jesús siempre fue un hombre humilde y pobre. Entendemos que Jesús era un carpintero y pensamos que él se aventaba muebles y no, un carpintero en el lenguaje del primer siglo era un albañil. Jesús era un albañil. Jesús sabía hacer estructuras para casas y levantar casas. Quizás sí, trabajaba con la madera, pero era un albañil, era un constructor. Ya nos imaginaremos su capacidad económica que él tenía, él y su madre. Él no podía costearse, él no podía pagar una parcela entera para hacer una tumba en un lugar de ricos. Fue José de Arimatea quien permitió que Jesús fuera establecido ahí. Eso lo encontramos en Mateo 27 del 51 al 60. Si quieren luego les paso todo este escrito para que tengan los textos ahí a la mano. Pero como resultado, el lugar donde Jesús fue enterrado, digamos que fue un lugar fácil de confirmar. ¿Sí? Es como cuando decimos, ¿dónde está la bufa? Pues todo el mundo sabe dónde está la bufa porque es visible, es fácil encontrarla, ¿verdad? Quizás no saben dónde vive Panchito, pero sabemos dónde está la bufa porque es un lugar muy visible, muy fácil de ver. Igual la tumba de Jesús. Así que en un sentido, en esa tumba, líderes gubernamentales y soldados fueron asignados para cuidar esa tumba. Los discípulos y las mujeres visitaron también la tumba y la encontraron vacía. Todos sabían exactamente dónde reposaba el cuerpo de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado de la muerte, hubiera sido muy fácil probarlo. ¿Cómo? Vamos a su tumba. Vamos a ver que él sigue ahí. Vamos a quitar la rueda, vamos a rodarla. Vengan todos y vamos a checar. Ahí sigue muerto. Pero esa tumba estaba vacía. Y no había dudas de que esa era la tumba de Jesús, ¿me explico? Es lo que estaba intentando argumentar, que a lo mejor no me expliqué bien. Que era una tumba de ricos, un lugar fácil de ubicar. Los romanos vigilaban, hermanos, esa tumba. Ellos pudieron claramente haber argumentado, vinieron y se robaron el cuerpo. No hay testimonio de eso. Ningún romano se atrevió a decir que se habían robado el cuerpo. Aun cuando les dijeron, ustedes digan que se lo robaron. Quinta evidencia: Jesús se apareció físicamente, no solamente espiritualmente. Él apareció vivo 3 días después de su muerte. Después de la resurrección de Jesús, muchas personas tuvieron que ver un encuentro directo con el Señor Jesús. Por ejemplo, se aferraban a los pies de Jesús, Mateo 28:9. Después de la resurrección encontramos esta clase de textos que nos dan evidencia de que Jesús podían tocarlo. Mateo 28:9, por favor. Dice: mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó.
ellas corrieron hasta él y abrazaron sus pies y lo adoraron. También sabemos que María se aferró a él. ¿Se acuerdan de Juan 20:17? Cuando Jesús le habla por su nombre a María, lo predicamos creo que hace 15 días. Él dice, hey María, y él dice, Raboni, maestro, y se lanza sobre Jesús, y Jesús le dice, no me toques, todavía no me toques, no he subido al Padre. Está el relato de Tomás, el incrédulo, que dijo, no, yo hasta no ver y no tocar, yo no creo. Así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué el Señor qué hace? Éntrale, Tomás, toca. Pero también le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero si necesitas tocar, si necesitas ver, también ven, toca, date cuenta de que es una realidad. Jesús también se apareció a sus discípulos después de la resurrección. Y ellos no estaban muy seguros de que Jesús fuera un humano tal cual, como ellos pensaban que era un fantasma, hasta que Jesús se sentó con ellos y empezó a comer con ellos. ¿Se acuerdan? Está Lucas 24 del 36 al 43. Lucas 24 dice, entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció en pie en medio de ellos. Les dijo, la paz sea con ustedes. Siguiente, por favor. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que estaban viendo un fantasma. Porque estaban asustados, les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren sus manos, miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de verdad soy yo. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Y hasta ahí. Como el Gasparín, se lo echó a la boca y le salió del cuerpo. No, se lo comió. Estaba dentro de él. Estaba dentro de él, mis hermanos, porque la evidencia de su resurrección era una realidad. Miren, mi hermano, antes de la muerte y la resurrección de Jesús, esos discípulos, perdónenme la expresión, no valían ni un centavo. Aunque estuvieron 3 años con Jesús y tuvieron muchas enseñanzas y hicieron milagros, no valían ni un centavo. Pero encontrarse con el Cristo resucitado provocó que esos hombres predicaran un mensaje que era una locura. Tú lees ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 3 y lees la predicación de Pedro y vas a los evangelios y dices, este no es el mismo Pedro, es otro Pedro, está totalmente transformado, predica con fuerza, con vigor, con autoridad de parte de Dios. Sexta evidencia, Jesús apareció físicamente vivo en el transcurso de 40 días, Hechos capítulo 1, versículo 3. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Hermanos, si tú y yo el día de hoy necesitamos pruebas convincentes, el Señor está determinado a dártelas. A dártelas. En serio. También dice que el Señor se mostró hasta una multitud de 500 personas. Ahorita lo leímos en 1 Corintios 15, versículo 6. Que llegaron a juntarse hasta 500 personas a la vez y todas vieron a Jesús. Es importante señalar que no existe evidencia histórica creíble de ese periodo para validar ninguna explicación alternativa para la resurrección de Jesús, aparte de que Él realmente haya resucitado. ¿Qué estoy intentando decir con esto? No existe evidencia, no existe una antítesis que intente explicar la aparición de Jesús de otra manera más que Él resucitó. Nadie se atrevió, no, es que es un gemelo, es que cuando María dio luz eran 2 y nadie, o sea, no había teorías, no había tesis, no había antítesis, no había nada que contrarrestara el hecho de que Jesús había resucitado. Esto es precioso, hermanos. Evidencia número 7. El cuerpo de Jesús resucitado era el mismo que su cuerpo antes de la resurrección. Y sus discípulos lo reconocieron como la misma persona que había sido crucificada. Hay textos como Lucas 24:31, que dice, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. O también hay textos como Juan 21:7 y Juan 21:12 que dicen, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor.
O sea, lo reconoció. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado para trabajar, se lanzó al agua y se dirigió a la orilla. Siguiente versículo. 21:12. Ahora acérquense y desayunen. Jesús les dijo: ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque todos sabían, todos tenían evidencia, era evidente para ellos que era Jesús, el mismo que había ido a la cruz y que ahora estaba resucitado. María Magdalena lo reconoció por el sonido de su voz. ¿Se acuerdan que predicamos acerca de eso? Jesús le habló por su nombre y ella reconoció rápidamente que era él. Si bien el cuerpo resucitado de Jesús era el mismo, ese cuerpo sí fue transformado. Ese cuerpo fue glorificado. Y esto explica por qué a veces Jesús no siempre fue reconocido inmediatamente después de su resurrección. Pasó con María, pasó con los apóstoles, pasó con los que iban camino a Emaús, pasó con varios personajes que de primero no reconocían, pero luego había ciertos rasgos, ciertas evidencias de Jesús que les permitían reconocer a Jesús. Y Pablo explica este fenómeno ahí en 1 Corintios 15, en el versículo 44. 1 Corintios 15, 44, ese no lo leímos, pero dice: se siembra en un cuerpo animal y se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también debe haber un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo está explicando el misterio de la resurrección. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Por qué cree que los espectros espirituales pueden tomar forma y peso y dimensión? Ese es otro tema, ya lo hemos tratado en varios noviembres en años pasados, que ahorita obviamente no me voy a meter en eso, pero cuando alguien dice: ay, es que se me subió el muerto y no hay nadie encima de ellos. No son personas, son espíritus, son demonios. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, no vamos a ser exhaustivos en eso ahorita, pero hay cuerpos físicos que espirituales que toman dimensiones físicas. Evidencia número 8. La resurrección de Jesús fue registrada como escritura poco después de que ocurriera. Vamos a poner atención en esto, hermanos, porque esto es importante. El Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan que dijimos que el Evangelio de Marcos fue el qué? De los 4 evangelios, el Evangelio de Marcos fue el qué? El primero en escribirse. Bien, aquí sí hay alumnos que ponen atención. Predicamos eso hace 1 año y medio, 2. El Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. El Evangelio de Marcos menciona específicamente algunos relatos acerca de la resurrección. Vamos a ver algunos detalles. El relato del Evangelio de Marcos de los días previos a la crucifixión de Jesús menciona al sumo sacerdote, pero no dice su nombre. ¿Por qué? El sumo sacerdote iba cambiando con cierta frecuencia y regularidad de años. Estaba Anás, Caifás, que era suegro y yerno, si no me equivoco. Estaban estos personajes y hubo muchos otros sumos sacerdotes, pero el hecho de que cuando Marcos escribe su evangelio no dice el nombre del sumo sacerdote, ¿qué nos está intentando decir? Que seguía siendo el mismo, que no era necesario mencionar su nombre porque todos ya sabían quién era. Es como si yo ahorita dijera: es que el presidente de México. ¿Por qué no menciono su nombre? Porque sabemos quién es el presidente de México en este momento. Quizás si yo volviera a hablar dentro de 20 años y quisiera hablar de este momento, diría: el presidente que en aquel entonces fue Andrés Manuel. ¿Sí me explico? Diría su nombre. Pero el Evangelio de Marcos no se preocupa por mencionar el nombre del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba en la misma línea del tiempo, en el mismo espacio generacional, aproximadamente entre el año 18 después de Cristo y 37 después de Cristo. Eso nos hace pensar, si Jesús murió aproximadamente en el 30 o 31 después de Cristo, eso nos hace pensar que el Evangelio de Marcos se escribió en los primeros 5, 6 o 7 años después de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y esto es muy importante, hermanos, porque Marcos no menciona el nombre del sumo sacerdote porque él esperaba que sus lectores supieran de quién estaba hablando. Esto prueba que el registro bíblico de la resurrección de Jesús fue escrito mientras los testigos oculares estaban vivos para verificar los hechos. A ver, Marcos, no te creo. Traigan a Pedro y pregúntenle. Háblenle a María para ver si es cierto lo que este loco está escribiendo. Estaban vivos los testigos oculares.
Y era posible mandarlos llamar para que ellos dieran evidencia, dieran testimonio de lo que ellos habían visto. Así que la resurrección de Jesús no es una leyenda, mis hermanos. No es una leyenda mítica ni regional, sino que la resurrección de Jesús se desarrolló como una realidad en medio del pueblo. Evidencia número 9. La resurrección de Jesús se celebró en los primeros credos de la iglesia. Esto de la palabra credo, aunque lo han adoptado muchos los católicos, existe desde antes de la iglesia católica. Así que tampoco se me asuste. La resurrección de Jesús se celebró en los primeros credos de la iglesia. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, lo leímos una parte del primer credo, que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 3 y 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante de lo que se me había transmitido a mí también. Ahí hay una sucesión de mensajes, sucesión. Alguien le transmitió a Pablo y Pablo se lo transmite a la iglesia y la iglesia se lo transmite a alguien más. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la escritura, versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ya habían criterios estipulados, escritos y establecidos acerca de eso. Y esta confesión del apóstol Pablo está claramente aceptada como en el credo de la iglesia, el primer credo que comenzó a circular entre el año 30 y 36 después de Cristo. Luego, en cuanto Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, fue necesario establecer un credo donde se hablara las ideas básicas y principales de la fe cristiana. Y ahí estaba estipulado que Jesús había muerto y Él había resucitado. Ahora, teniendo en cuenta la edad temprana de este credo, que fue entre el 30 y el 36, no hubo tiempo suficiente entre la crucifixión y la creación de este credo para que se acumulara alguna leyenda sobre la resurrección de Jesús. Además, los testigos mencionados aún estaban vivos y estaban disponibles para ser interrogados sobre esto. La fecha temprana de este credo también nos prueba que la iglesia no corrompió, no alteró, no le agregó ni le quitó acerca del mensaje de Jesús y su resurrección. Más bien la iglesia primitiva solamente se aferró a los hechos claros e innegables de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esto es una evidencia firme, mis hermanos. Me faltan 2, ya me lo acabo, no se preocupen. 10, la resurrección de Jesús convenció a su familia de adorarlo como Dios. Esto es algo importante, es algo muy importante porque, por ejemplo, en Juan 7:5, vamos a leer Juan 7:5. ¿Qué dice acerca de Jesús? Que ni siquiera sus hermanos creían en Él. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Hubo un momento en el que su mamá y sus hermanos dijeron: está loquito, déjenlo. También está ahí en Marcos. ¿En serio? Pues ahí está la escritura, ¿por qué lo vamos a omitir o a pasar de largo? Su familia no creía. No que no creyera en Dios, pero así como el mismo dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo tú, Jesús? Pues si eres un albañil igual que nosotros. ¿Cómo tú, Jesús? Y me explico. Su familia no creía. Pero después de la resurrección, el apóstol Pablo, leímos ahorita en 1 Corintios 15, dice que Santiago lo vio y creyó. Y luego vamos a nuestra Biblia, penúltimo libro de la Biblia, el Evangelio o la carta de Judas, que también considerado un medio hermano de Jesús, igual que Santiago, un medio hermano de Jesús. Los dos están hablando y testificando acerca de la resurrección de Jesús. Su misma madre María, adorándolo como el resucitado entre los muertos. Esto es algo muy interesante, mis hermanos, porque todos podrían creer en Él menos en su familia si no fuese una realidad la resurrección. ¿Me entiende? ¿Me cree? Si alguien estaba seguro de que el que estaba en esa cruz muerto era Jesús, era su familia. Habían crecido con Él, habían comido con Él, habían vivido con Él, habían compartido con Él, sabían que era Jesús. Les tocó llevarlo a la tumba
Tenían claro que Él había muerto, pero también tenían claro que Él había resucitado. Mira, Santiago, el medio hermano de Jesús, se convirtió en el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo iba a apoyar un proyecto tan grande y tan ambicioso si la resurrección no fuera real? La iglesia de Jerusalén fue la primera en ser perseguida y fue la primera en ser dispersada. Cuando tú lees la carta de Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén le está escribiendo a una iglesia que ya no se puede reunir porque está en la diáspora, está dispersada. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 1? A los hermanos, a los israelitas que están en la dispersión, a los que eran mis feligreses, los miembros de mi iglesia que yo pastoreaba pero que ya no están conmigo porque se han ido. A ustedes les escribo esta carta. Y pasaban hambre, y pasaban desnudez, y pasaban persecución. Cuando leemos que el apóstol Pablo le pide a las iglesias de Europa ofrenda, ¿para quién era esa ofrenda? ¿Era para Pablo? No, les está diciendo dispongan en su corazón y propónganse porque vamos a mandar ese recurso ¿a dónde? A Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando hambre, persecución, angustia, los estaban matando, mis hermanos. ¿Y cómo Santiago, el hermano de Jesús, va a ser pastor de un proyecto que no es real? De un proyecto que no funciona, de un proyecto que es una mentira. No, Santiago estaba completamente convencido de que Jesús era el Hijo de Dios y que su hermano se había levantado de entre los muertos. Y por eso dijo, yo voy a ser el pastor en Jerusalén y voy a estar al frente del proyecto, aunque nos persigan, aunque nos maten, aunque nos hagan esto, aunque nos hagan aquello. Ese era el compromiso que había de los apóstoles con el evangelio. Y no era la excepción Santiago, el hermano de Jesús. Hechos 1:14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y más, y los hermanos de Jesús. Si bien no es imposible imaginar a Jesús convenciendo a algunas personas de que Él era el Hijo de Dios, era imposible concebir que Jesús convenciera a su propia madre y a sus hermanos de sufrir persecución y de entregar su propia vida y arriesgarse a los tormentos de la tortura, si es que no fuese una realidad que Jesús es el Hijo de Dios. Última evidencia. La resurrección de Jesús fue confirmada aún por sus enemigos más crueles, más acérrimos, más enganchados en contra de Él. La resurrección de Jesús fue confirmada por esa clase de enemigos. Había un hombre que se llamaba Saulo, que decía que amaba a Dios, y porque amaba a Dios iba en contra de todo el proyecto de Jesús. Ese hombre que se llamaba Saulo, que después tuvo un encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios el Señor le dijo: hey, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me llevas la contra? ¿Por qué estás en contra de Cristo y sus cristianos, sus seguidores? Y entonces este Saulo se convirtió, su nombre fue transformado en un hombre llamado Pablo. ¿Por qué uno de los más acérrimos enemigos del evangelio se cambiaría de bando y viviría por el evangelio y entregaría su propia vida por causa del evangelio si la resurrección de Jesús fuera una mentira? De hecho, los discípulos se limitaron a los judíos nada más, y Pablo se fue recio. Los gentiles, sus viajes misioneros, sus persecuciones, sus prisiones en la cárcel, los falsos hermanos, las picaduras de serpiente, los naufragios, todo lo que Pablo vivió, ¿por una mentira? No, era una realidad en su vida.
Si Jesús realmente no hubiera resucitado entre los muertos, es absurdo que supongamos que Pablo alguna vez hubiera adorado a Dios, y particularmente cuando Pablo creía correctamente que adorar a un Dios falso le enviaría a una de las llamas más eternas del infierno. Simplemente Pablo odiaba a Jesús y nunca habría cambiado su práctica religiosa a menos que Jesús hubiera resucitado para comprobarle que él estaba equivocado. Lean las cartas de Pablo y no hay carta en la que él no hable acerca de la resurrección de Jesucristo. Era el mensaje central de su predicación. Él estaba profundamente convencido acerca de esto. 11 evidencias en la Escritura de que Jesús resucitó. Amén, mis hermanos. Amén. Y la gente no seguía a Jesús para tener un carro del año. La gente no seguía a Jesús para dejar de pasar hambre. La gente no seguía a Jesús para encontrar sanidad y solucionar sus problemas. La gente seguía a Jesús porque tenía esperanza en que después de la muerte había una mejor vida. Claro que el Señor Jesús ha venido a darnos una vida plena y abundante, y en esta vida nosotros degustamos los placeres y los beneficios del reino de los cielos. Pero no es aquí ni es el ahora la totalidad del reino de los cielos, mis hermanos. No es aquí ni es ahora. El reino de los cielos vino, viene y seguirá viniendo hasta que venga en su plenitud en Jesucristo. Y quiero invitarte a que oremos. Hemos expuesto la Escritura, hemos abierto la Escritura y la Escritura nos ha dado testimonio acerca de la resurrección de Jesús. Pero quizás nos hace falta más, nos hace falta un empujoncito. Hace un momento les mencioné, vimos a un Jesús afanado en mostrar evidencia, en mostrar prueba palpable de que Él era el resucitado. ¿Por qué no oramos eso? ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, quizás aún batallo, quizás no he entendido completamente el mensaje, pero tú puedes mostrarte a mí, tú puedes revelarte a mí? Vamos a orar ahí en nuestro lugar, ahí donde están mis hermanos. Y me gustaría que tú hables con el Señor y le digas, si tú estás convencido de esto, adora a Dios por este mensaje de esperanza que inunda nuestra vida. Pero si tú sigues batallando en creer, en entender este mensaje, entonces habla también con el Señor y dile, Señor, dame evidencia, dame prueba, necesito encontrarme con el Cristo resucitado. Señor, te alabamos en esta tarde, porque la Escritura nos da testimonio acerca de ti y de la obra de tu Hijo por nosotros. Señor, te alabamos porque tu palabra es fiel y nunca falta a nuestra vida. Y Señor, reconocemos que nos hace falta encontrarnos aún más con el Cristo resucitado. Nos hace falta que nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro ruaj y nuestro nefesh sean llenos de la luz del Evangelio y de la buena noticia. Señor, seguimos orando desde hace más de medio año. Crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto. Danos un corazón limpio, Señor. Danos un corazón nuevo, danos un espíritu nuevo, Señor. Un lugar capaz de ser depositado el mensaje de esperanza a nuestra vida, Señor. Levántanos, Señor, levántanos a una nueva vida en el nombre de Jesús. Que el poder del mensaje de la resurrección inunde nuestro corazón y nuestro ser, trayendo esperanza, certeza y seguridad, Señor, en la vida que vivimos, en el nombre de Jesús. Que el poder del Evangelio, Señor, sea revelado a nosotros en el nombre de Jesús. Y que el poder de la resurrección inunde nuestras vidas, levantándonos el día de hoy a una vida nueva, renovándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Danos un espíritu nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta es la buena noticia a nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón se abra a recibir esta buena noticia. El Señor Jesús ha resucitado.
Señor, te ha agradado salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Que tu palabra siga siendo predicada y expuesta a nuestra vida, y que al hacerlo traiga certeza, convicción y esperanza a nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que murió, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos, que hoy está a la diestra del Padre y que volverá una vez con nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.